que entendemos que nos pasa algo parecido. Así que bueno, eso fue un poco lo que nos movilizó a escuchar a Cintia, que nos contó que tenía un montón de cosas para decirnos y ojalá saquemos algo en positivo de este encuentro. Gracias, Juan. ¿Querés contar brevemente por ahí para los que no saben qué es la Unión de Productores de la Cuenca? No sé si me animo porque hay unos que pueden contar mucha más historia que yo, presentes, y por ahí después me retan. Eh, pero la Unión de Productores nació hace ya casi unos 52, 53 años. Mira, y ahora se sumó otro grande. Hola, Esteban. Tiene como objetivo pregar, trabajar, ocuparse de lo que pasa en cuestiones lecheras en la zona. La zona es más amplia que Tandil, tiene una sede en Tandil porque siempre estuvo ligada, eh, o sea, siempre Tandil representó al núcleo más grande de productores, pero va desde Mar del Plata a Olavarría por el lado 26, y se extiende bastante en los partidos laterales. Muy bien, también lo tenemos a Esteban Mañasco ahí. Esteban, algunas palabritas ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están mencionar. todos? Bueno, un poco la interacción entre la cuenca y el clúster es algo que se tiene que dar naturalmente. O sea, Juan, a partir de que comenzó su actividad, realmente se preocupó mucho por lograr eso. Y bueno, con Lucio que estamos trabajando en tratar de conectarnos con todas las empresas intermedias del sector, le metió bastante empuje para esto y bueno, y gracias a Dios se da todo esto que es muy importante para la zona. Gracias. Perfecto, Esteban. Y Voy a aprovechar un cachito que ahí lo veo a Matías Sebastián Aba para algunos productores que no lo conozcan. Matías es quien hoy ocupa el lugar de coordinador de la cuenca. Empezamos a trabajar a mediados de enero, y un poco lo que le pedimos es que eh, nos pueda sostener una agenda de trabajo, ¿no? En esto que hacemos, que de alguna manera es ad honorem y lo mechamos entre el tiempo que cada uno tiene. Bueno, y sabemos que representamos, como dije antes, una entidad que tiene 50 y pico de años. Entonces, eh, entre esta juventud que nos pusimos un poco al hombro, entendíamos también que era hora que necesitemos a alguien para poderle darle continuidad a los temas, eh, a pesar de los mandatos que vayan sucediendo. Así que estamos en esta, se los cuento por si particularmente Matías los empieza a contactar. Una de las cosas que queremos hacer es estar más cerca de los productores como individuos, así que seguramente de acá en adelante escuchen un poquitito más de él. Mati, bueno, presentate para Gracias. los que no estaban todavía en el meet. Gracias, Juan, por la presentación. Sí, mi nombre es Matías Aba, soy de Tandil, de formación profesional veterinario, y estoy trabajando, como dijo Juan, hace un par de meses en la cuenca, y también coincido que muy de cerca con el clúster, que es una necesidad y también una virtud que tenemos en esto de hacer estas cosas en conjunto también. Seguramente vamos a poder hacer mucho más. Gracias, Mati. Bueno, ya que estoy, aprovecho y me presento yo. Mi nombre es Lucio Rancés, soy coordinador del clúster quesero de Tandil, también coordinador de Apimel Buenos Aires. Veo algunas caritas de Apimel, así que bueno, muy contento de ver gente del ámbito tambero, del ámbito de la producción. La verdad que es una charla que seguramente nos va a significar muchísimo. Veo juventudes, veo hijos, hijas, mujeres, hombres, y la verdad esto se nota y se empieza a vislumbrar que el trabajo que venimos haciendo silenciosamente desde el clúster y desde la cuenca se va materializando. Así que bueno, muchas gracias por estar presentes. Y la vamos a presentar a ella, así somos justos con los horarios también. Bienvenida, Cintia Kaplun. No hay ningún apuro. Gracias. Bienvenida.
Cintia es hija de una persona que instauró este modelo de empresas de familia y el estudio de las empresas de familia en Argentina. Seguramente lo va a contar mejor ella, así que le damos la palabra. Bienvenida y muchas gracias por estar dándonos esta charla al Clúster Quesero y a la Cuenca Mar y Sierra. Hola a todos. Bueno, ante todo, gracias Lucio, gracias Juan, gracias Mati. Creo que los fui persiguiendo hasta enseguida, no sé por qué, ya los descubrí al clúster, le escribió y amorosamente me atendió enseguida y por alguna razón, no sé si es mi amor por los quesos, mi admiración por Tandil, por el lugar de peonías, por la fascinación que tengo por los procesos productivos, y la admiración más que fascinación, es que les propuse dar esta charla y hoy estamos acá. Les voy a contar un poco primero quién soy yo. Entiendo que si hay gente de Apimel, varios conocieron a Carlos. Yo soy Cintia, tengo 50 años, 2 hijos, soy licenciada en administración y durante los últimos 20 años trabajé con Carlos. Carlos era mi papá, que introdujo, tal como dijo Lucio, esta especialidad argentina hace unos 35, 40 años. Reconociendo a las empresas de familia como un tipo de empresa con ADN propia, no importa cuál fuese su tamaño. Y lo más loco es que yo hace muy pocos años me di cuenta que además de trabajar con las empresas de familia, nosotros habíamos fundado y teníamos una empresa de familia. Y fue también como cuando me di cuenta que había hecho todo el proceso natural, había estudiado, había trabajado afuera, había hecho una experiencia, me fui a estudiar a Estados Unidos, volví a cambiar de especialidad y hace 20 años entré a trabajar con él. Y yo trabajaba acompañándolo. Y en un momento me di cuenta que estaba dándome vuelta y agarraba la antorcha que él me estaba pasando y una vez que me hice cargo de la consultora, la empecé manteniendo el mandato de cómo él trabajaba y lo que aprendí de él, le empecé a dar mi propio estilo. ¿Qué significa esto? Él hacía mucho foco en los fundadores, y yo me dedico especialmente a las nuevas generaciones. No importa si es la segunda, la tercera, la cuarta, pero a mí me encanta y trabajo fuerte en el proceso de la transición. Lo que les propongo, esto no sea una charla formal ni mucho menos, es un encuentro, espero que sea el primero de varios, donde vamos a dar un pantallazo general de qué es una empresa de familia, cómo es el proceso de transición, para terminar hablando un poquito sobre el famoso protocolo, y que cada vez que quieran hacer una pregunta, lo tenemos por suerte a Lucio, que va a moderar la charla, y si puedo ayudar, encantada de contestar. Sí les pido que me tengan paciencia con el Meet, es la primera vez que interactúo con Meet, siempre doy con Zoom. Lucio lo estuvimos probando, él me va a transicionar la presentación porque así hoy lo practicamos. Y si quieren, estamos listos para empezar. Listo, yo lo que no tengo es la presentación, Lucio, cuando quieras. Y ante todo, a todos les agradezco el tiempo y la dedicación de estar acá. Un jueves, última hora, después. Así que muchas gracias por el tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos que la primera generación funda la empresa, la segunda la hace crecer y la tercera la hace desaparecer, la quiebra? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es verdadero o falso? La realidad es que es falso. Es un mito urbano, es un mito que se cuenta, no hay tal, no pasa esto. La realidad es que lo importante es el traspaso entre una y otra generación. El 75% de las empresas no lo logra, con lo cual lo que estamos acá es tratando de trabajar para que este número se revierta y que logremos traspasar el proceso el proceso de traspaso generacional. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar atentos? Es lo que venimos a hablar hoy acá. Vamos. Hoy todos hablamos que si hay distintas generaciones, que si está la grandiosa, la silenciosa, la baby boomer, la X, la Y, la Z. Tratamos de entender dónde estamos parados los del 70, los del 50, los de 30.
lo que diferencia a cada uno es cómo enfrenta el mundo laboral y el avance y el acceso que tiene a la tecnología. Todo esto era, hasta lo que yo entiendo, una clasificación pre-pandemia, porque hoy, con la pandemia, todos los que no tenían tanto acceso a la tecnología tuvieron que ser flexibles, dinámicos y cambiar, con lo cual todo esto, como tantas otras cosas, pasaron a ser relativas. Entonces, acá lo que vamos a ver es, bueno, yo quería mostrarlo, como ven, horizontal es el eje de la familia, y lo vamos a ver cómo interactúa con el eje de la empresa y el eje de la propiedad. ¿Qué significa esto? A lo largo de la empresa empieza como una idea, forma de negocio. El negocio empieza a ser una empresa y cuando crece y va avanzando a través de las etapas y si logra ir con continuidad y creciendo y avanzando, pasa a ser un holding. Entonces hay un arranque, una expansión y una madurez de la empresa. Y entonces también pasa que hay una idea, un negocio, se hace el negocio, empieza a haber un trabajo compartido y después viene la parte en que se cede el mando. ¿Y qué pasa con las familias? La primera, nosotros vemos que hay un propietario que es el que funda la empresa, el que tiene la idea. Cuando viene la siguiente generación, ¿quiénes vienen? Empieza a ser una sociedad. A la siguiente generación pasa a ser una confederación de primos. Todo esto partiendo de la base, esta empresa de familia es una empresa de una familia, unifamiliar. Estos casos también después empiezan a expandirse cuando son multifamiliares. Tiene el mismo proceso de crecimiento, pero de varias familias que a su vez tienen que empezar a interactuar en red. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esto es como en las edades de padres e hijos empiezan a encontrarse. ¿Sí? Entonces, cuando los que fundan la empresa, igual para mí, esto es un estudio, pero es como que edades también empiezan a correrse, porque tenemos mucho más esperanza de vida y todos empezamos a trazar los procesos. Entonces, 0 y 18 de nuestros hijos es el proceso que está entre 25, 43, yo diría entre 30 y 45, que son las familias jóvenes que tienen la empresa. A medida que van creciendo los chicos, que es cuando los padres empezamos a tener entre 45 y 55, es cuando empiezan a entrar a trabajar los chicos. Después vemos bajo qué condiciones, quiénes entran, quiénes no entran, que es cuando los chicos empiezan a terminar el colegio y estudian entre los 18 y 28. Después hay una gran etapa en donde el trabajo es en conjunto. Entonces, ahí es lo importante que va a ser el proceso fundamental del traspaso generacional, esa etapa que logramos trabajar en conjunto. Y después, de los 63, pero para mí ya es bastante más tarde, entre los 65 y 70, que es cuando es el traspaso del bastón de mando. ¿Qué son los 3 grandes desafíos que tiene una empresa familiar para poder subsistir en el tiempo? Es el plan de crecimiento es el fundamental, o sea, que la empresa crezca a la par que crece la familia, porque empieza una empresa que alimenta o da sustento a una sola familia. A medida que la familia crece, hay más gente que empieza a depender de la empresa, que tiene que vivir de nuestra empresa. Entonces es importantísimo que el plan de crecimiento que tengamos de la empresa sea en paralelo de lo que va creciendo la familia. El segundo desafío enorme que tenemos es cómo nos adaptamos a la tecnología. Cómo a medida que la tecnología va avanzando, nuestra empresa va incorporando nueva tecnología y nos vamos actualizando. Esto desde todo, desde las maquinarias, los sistemas, desde la comunicación, en todo es cómo vamos adaptándonos. Y vuelvo a decir, hasta ahora teníamos un plan de adaptación tecnológica que esta pandemia también en un montón de cosas nos hizo adaptarnos, como tuvimos que actualizarnos casi por necesidad. Y la otra es el gobierno interno, como adentro de la empresa tenemos el tema manejado de gobernabilidad.
que después lo vamos a ver de qué se trata tener un gobierno interno adentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? ¿En dónde es que aparece el desafío? Estos tres mencionamos en las tres etapas. En la primera, entre el traspaso del dueño controlador a la sociedad de hermanos, es el primer lugar donde aparece este desafío. ¿Qué gobierno tengo? ¿En qué etapa de tecnología estoy? ¿Y cómo va creciendo la familia para que haya lugar, para que cuando aparezca la sociedad de hermanos, haya lugar para trabajar y haya renta suficiente para que esta nueva generación pueda vivir también de la empresa? Y lo mismo sucede cuando pasamos de la sociedad de hermanos al consorcio de primos, ¿sí? En cada cambio generacional, en cada traspaso, en cada transición, es cuando hay incertidumbre sobre qué políticas voy a aplicar, cómo van a ser los cambios. Y esto no puede ser de la mañana a la noche, esto tiene que ser una gestión planificada. Cuando sucede de repente sin planificación es cuando vamos a enfrentarnos a lo que vamos a llamar después las calderas de conflicto, los generadores de problemas. Y ahí es donde, si no estamos alertas antes de tiempo, y lo podemos planificar, es cuando existen y aparecen los problemas. Muchas veces los problemas aparecen y no los podemos prever, pero todo esto que vamos a hablar hoy son cosas que podemos prever y podemos trabajar y planificar con el tiempo. Bueno, ¿cuáles son los principales problemas que pueden aparecer en esta etapa que es la de la sucesión familiar? La primera es que no estemos preparados para la sucesión. No es, como yo les decía, no es de un día para el otro que aparece la nueva generación y se traspasa el mando y empieza a dirigir los hermanos y todo se va al padre. Esto requiere un proceso, mucho tiempo de trabajar en conjunto, de planificarlo, de hablarlo, de establecer cómo va a ser, de animarnos a prepararlo y a planificar y a conversar aquellos temas que muchas veces es una mezcla entre que el día a día nos consume y que también le escapamos a sentarnos a pensar estos temas. La mala preparación, la mala planificación pueden llegar a traer problemas. El segundo gran problema es asumir que la empresa es, valga la redundancia justo acá, es una vaca lechera, que hay lugar y es para todos y que hay trabajo y que todo aquel que es miembro de la familia puede y debe trabajar en la empresa. Eso es un error. Ni debe porque no todos quieren, no todos pueden y no siempre hay lugar para todos. Entonces ahí es donde también la planificación. El otro punto que es para mí el fundamental y es lo que siempre digo, que yo trabajo para convertir a la familia empresaria en una empresa de familia. Y aunque parezca un juego de palabras, es el factor emoción siempre hace que nos marque el límite finito que existe entre la empresa y la familia y la empresa. Cuanto más claro, cuanto más esté trabajado, cuanto más esté conversado los temas familiares, más voy a estar resguardando a la familia dentro y fuera de la empresa, a los que trabajen y a los que no trabajen. ¿Cuántas veces escucharon en un asado familiar a los que no trabajan pidiendo que no se lleven los temas a la comida familiar? ¿Cuántas? Es como, ya que estoy, te cuento, y entonces, cuanto más trabajemos para formalizar y convertir el negocio en una empresa, más voy a estar cuidando a mi familia. ¿Sí? El otro problema es la falta clara de liderazgo. Hoy estamos dirigidos por alguien. Si no tenemos claro quién es el líder sucesor, no es que cualquiera va a ser. Nosotros tenemos que ir preparando al próximo líder. Y para eso es con el hijo que sea, con el hermano que sepa. Tenemos que tener claro quién va a ser el líder para que haya liderazgo en la próxima generación. Otro de los temas que hoy nos enfrentamos, por suerte, pero que hay que trabajar, es con el espíritu emprendedor que trae las nuevas generaciones.
la generación entrante, a diferencia de hace un par de años, es mucho más emprendedora, con los beneficios, con las ventajas y desventajas que eso tiene. Que sea emprendedor hace que muchas veces por ahí no quiera trabajar en la empresa porque quiere tener su negocio propio, o sea emprendedor permite también que traiga nuevos negocios o renovación al negocio madre. Yo siempre cuento que una de las cosas que más me gusta es que, en la Argentina, solo por portación de apellido, todo miembro de familia que porte ese apellido será socio, trabaje o no después en la empresa. Entonces los tenemos que preparar. Siendo socios, pueden o no ser directores. Y siendo socios y o directores, pueden o no trabajar en la empresa. Entonces, lo que tenemos que preparar es al que quiere entrar para ver cómo entra, si hay lugar, qué características tiene que tener, lo vemos después, y al que no quiere entrar, lo tenemos que preparar para ser socio. Y muchas veces lo que hacemos es, lo preparamos para ser socio y les ayudamos a generar un negocio que puede depender o no de la empresa madre, ¿sí? Y lo que puede hacer es hacer sinergia. Pero eso se ve en cada caso. Pero hoy nos enfrentamos a que las nuevas generaciones traen un fuerte espíritu emprendedor. Otra de las dificultades que tenemos es esto, la falta de órganos claros de gobierno. Esto hace que no haya formalidad, que no haya claridad, que no se sepa a quién dependen, de cómo se trabaja, qué voto tienen los socios, qué porcentaje tiene cada uno. Todo órgano claro de gobierno favorece a la sucesión familiar. Otra de las dificultades es que muchas veces nos enfrentamos a la no profesionalización, que hasta acá hemos llegado bien, pero hoy la vida nos exige, y la competencia y la actualidad, incorporar o profesionalizarnos. Entonces, tenemos que estar claros que hoy es necesario profesionalizar a nuestra familia o contratar profesionales. Muchas veces lo que hacemos cuando la nueva generación no quiere trabajar, la preparamos para ser socio, se profesionaliza la empresa y los socios lo que hacen es, tienen la capacidad de gestionar, de hacer gestión. Así que eso es importantísimo. Seguimos, Lucio, si querés, por favor. ¿Qué otro de los problemas que tenemos es que cuando no se conversan las cosas, muchas veces aparecen diferencias entre criterios dentro de la... Uno quiere una cosa, otro quiere otra. Entonces lo que está apareciendo es la falta de visión compartida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no hay una planificación y un planeamiento estratégico hacia dónde va la empresa, es lo que pasa esto. No hay una claridad de la visión de la empresa, de hacia dónde se quiere ir, y entonces falta el momento de ver qué opina cada uno para ver los puntos en comunes, los puntos compartidos, las disidencias y ver cómo se trabajan esas diferencias. El tema es que hay que conversar, no puede haber mala o nula comunicación formal. Las generaciones que trabajan en conjunto tienen que estar al tanto del negocio, de la renta, de la planificación, de lo que pasa. Hay que formalizar la comunicación, nos tenemos que acostumbrar a tener reuniones con una fecha, con una periodicidad, con una agenda, con una duración, con un lugar. Es fundamental tener. Y lo que tenemos que hacer es planificar el relevo generacional. Tenemos que saber quiénes nos sucederán, cómo nos sucederán, cuándo nos sucederán, qué es lo que tienen que tener para sucedernos, qué es la formación que debe tener, con qué capacitación esperamos, y si no la tienen, ayudarlos a prepararse. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es el éxito y las barreras para el cambio? Lo que pasa es que muchas veces cuando a las empresas nos va bien, lo que nos pasa es que nos planteamos, ¿para qué? Y si hasta ahora vamos perfecto.
si nuestros productos tienen éxito, si los canales de comercialización funcionan. Nos pasó a aquellos que no habían innovado con los nuevos canales, con estar online, con las nuevas cosas. Tuvieron que hacerlo de golpe. Entonces, siempre tenemos que trabajar sobre la innovación, no inminente, pero tenemos que tener planificado cómo vamos a innovar en el próximo a mediano y largo plazo, ¿sí? Después, ¿por qué? Muchas veces nos pasa que nos dicen, ¿cómo si llegamos hasta acá bien vamos a necesitar un consejo de administración? ¿Por qué tenemos que tener un órgano de gobierno? Si hasta éramos nosotros dos, que nos sentábamos a la mañana, veíamos, nos cruzábamos con el mate. Otro que nos pasa es cuando empezamos a hablar de la profesionalización, nos empiezan a preguntar, ¿por qué si nos va bien de la forma que estamos trabajando? Si nuestros empleados son confiables, si son de toda la vida, ¿por qué necesitamos profesionalizar? Y es porque siempre hay cosas que pueden ser mejoradas. Siempre el tener profesionalización, tecnologías nuevas, capacitaciones, todo lo que sea profesional, ir incorporando tecnología y sabiduría y capacitación hace que podamos empezar a trabajar de la forma más óptima posible. Entonces, puede ser que nos esté yendo bien, pero muchas veces nos pasa que si incorporamos profesionales empezamos a optimizar y empezamos a ahorrar, empezamos a evitar costos innecesarios, empezamos a optimizarnos. Y la otra es un plan estratégico. ¿Por qué necesitamos un plan estratégico si hasta ahora me fue bien? Yo iba viendo, bueno, iba para acá, iba para allá, un poco por olfato, un poco porque conozco el mercado, un poco porque trabajé toda la vida. Y entonces, ¿por qué necesito un plan estratégico? El otro día me pasó que me llamó alguien que había heredado la empresa de su tío. El tío no tenía descendencia y era una empresa de galletitas de arroz y me dijo, la verdad es que al no tener planificación y no tener un plan, mi tío era por olfato y yo me pasa que hoy la heredo y no tengo claro cómo seguirla. No sé para dónde quería ir él compraba harina, sacaba harina, entonces me decía, ¿cómo me hubiese hecho falta una planificación mucho más clara? Y acá esto sí les pido que cada uno piense en cuál de los círculos se siente que pertenece. Puede ser que pertenezca a uno, puede ser que pertenezca a dos, y puede ser que pertenezca a los tres. Familia, somos todos. Y la familia, hay parte que son accionistas y propietarios, entonces es la intersección entre los dos de arriba. Somos familia y accionistas, y después abajo vemos en azul la empresa. Entonces tenemos familia que trabaja, pero no es accionista, accionistas que trabajan y pueden a veces no ser familia cuando es compartido, y después nos pasa que es familia que es propietaria, es accionista y que trabaja en la empresa. ¿Cuál es el órgano de gobierno de cada uno? En la familia no siempre existe, depende del tamaño que tenga, existe un consejo familiar, muchas veces son los patriarcas, el padre con el tío, que cuando hay algún problema en especial como de ética, de relación, van y se consulta y ellos ayudan a tomar una decisión. En los accionistas tenemos la Asamblea General de Accionistas y en la empresa es el Consejo de Administración. Estos son los órganos fundamentales que existen y que tienen que estar vivos en las empresas para asegurarnos la sucesión. ¿Cuál es la retribución? Y acá es un tema importantísimo que cobra cada uno. Cuando soy socio y hay dividendos y en la asamblea se decide repartir los dividendos, los socios reciben dividendos. Los socios ser parte del directorio y por ser directores cobran honorarios. O sea, yo puedo ser socio y director y cobrar dividendos y honorarios. Y puedo además trabajar en la empresa y cobro un sueldo.
Entonces, puede haber casos de miembros familiares que perciban las 3 opciones. Puede haber miembros familiares que perciban 1, puede haber miembros que perciban 2. Y puede haber miembros que solo perciban un sueldo. Esta es la gran pregunta. ¿Los sueldos en las empresas de familia se pagan por equidad o por igualdad? ¿Y a qué llamamos equidad y a qué llamamos igualdad? Equidad es cuando yo le pago al miembro de la familia lo que vale su puesto en el mercado. ¿Ah? Igualdad es que sea en el lugar que trabaje, por ser miembro de la familia, todos los hermanos ganan lo mismo, todos los primos ganan lo mismo. Ahí estoy basándome en igualdad. ¿Hay una verdad absoluta? No. Cada familia decide cómo se paga el trabajo dentro de su empresa. ¿Sí? Yo sé lo que yo recomiendo, pero después es... Y así llegamos al famoso protocolo que tanto se habla y tanto se comenta. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es lo más similar a la constitución de cada una familia. Acá Adriana me pregunta, ¿qué recomiendo? Yo definitivamente recomiendo por equidad. Si hay lugar en la empresa para que trabaje la persona, yo recomiendo pagar lo que se paga en su puesto en el mercado. Después, como padre, como tío, como lo que sea, le pago el bono, le regalo el auto, le regalo un auto, sí, por supuesto, si es costumbre de la familia, si hay para hacerlo con qué, pero si yo que todos sean iguales, decido que todos les compro el auto, que todos les doy un bono si hay, pero el sueldo que perciba como empleado, para mí tiene que ser por equidad. Pero es mi opinión. No sé si te contesté. Entonces, volvamos. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es la constitución de la empresa. Y yo siempre digo, hay mucha gente que hace, cuando nos invitaban a hacer protocolos con mi papá, decían, no, pero hacemos 100, 200, los vendemos, total es copy-paste. No, de ninguna manera. El protocolo es un traje a medida. Yo no voy y me compro, cuando decido que me hago un traje, voy y lo mido, lo arreglo, me lo pruebo, le cambio. Entonces, para mí, el protocolo es un destino final. Es la excusa de parar estación por estación y conversar aquellos temas que no se conversan en el día a día. Y cuanto mejor los dejemos tratados, los dejemos conversados, los dejemos delineados, los dejemos clarificados, mucho mejor para la generación siguiente. Después quedará en la generación siguiente si cumple o no lo cumple. El protocolo en la Argentina hoy no tiene aún una validez legal. Se firma y es una cuestión de honor. Es una cuestión de valores, es una cuestión de cultura familiar. Se trabaja, se para, el protocolo puede llevar años en hacerlo, hay temas con los que se trabajan que necesitan que decanten. El protocolo, yo lo que recomiendo es que cada X cantidad de años, cada 3 a 5 años, una vez que está hecho, se abra y se repacte, se actualice, se vuelvan a conversar los temas. ¿Sobre qué temas hablamos cuando hablamos de protocolo? ¿Sobre qué capítulos son como los esenciales? Y después cada familia, como es un traje hecho a medida, tendrá sus propias necesidades y sus propios capítulos. El otro día me pasó que me llamó una familia y me dijo, quiero hacer el protocolo con vos, pero quiero empezar con la desvinculación de un socio. Un hermano quería irse. Yo dije, wow, es empezar por abajo, empezar por atrás. Y tuvimos que empezar por decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desvincula? ¿Cómo se cotiza? ¿Cómo se tasa? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo...? Bueno, todo para preservar la relación familiar. Entonces, empezando al revés, es cómo preparo la transición. ¿Cuánto tiempo necesita trabajar? ¿Quién será el presidente? ¿Cómo va a ser la arquitectura financiera para el retiro del actual presidente? ¿De qué va a vivir? ¿Cómo va a cobrar? Que no exista esa sensación de mi hijo me va a pagar un sueldo.
que volvemos a... La primera es, con la que trabajamos en general, es cómo es la transición. ¿Quién va a suceder al presidente? ¿Cuándo? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? ¿Cómo va a durar la transición? ¿Cómo van a trabajar los hermanos? ¿Cómo se va a retirar? ¿De qué va a vivir el presidente? ¿Cómo va a ser las evaluaciones que vamos a hacer de cada uno a lo largo de esta transición? Porque eso también es muy importante, es cómo evalúo yo a mis hijos cuando están trabajando. Todos necesitamos tener un feedback. Tenemos que saber si lo que estamos haciendo está bien, si está mal, cómo podemos cambiar, qué podemos mejorar. Cuanto más se hable y cuanto más se estructure, más claro y menos ruido va a haber en la familia. La otra es la participación accionaria de los socios. Quienes entran como socios, qué participación accionaria va a tener, cómo la va a cobrar, qué voto va a tener, qué cantidad, cómo se heredan. Un poco es todo ese tema. Después el tema de la remuneración, es fundamental dejarlo escrito. Fundamental. Después se puede cambiar, cada uno hará en su momento lo que le parezca y lo que decida, pero es importantísimo que esto quede establecido. Otro de los grandes temas es, perdón, y me olvidé algo en la transición, cuando nosotros preparamos a la nueva generación para ser socios y deciden además incorporarse a trabajar en la empresa, está bueno tener claro, uno es qué requerimientos, si es que va a haber requerimientos para que entre un miembro de la familia. ¿Qué significa requerimientos? Es haber estudiado, haber trabajado, haber hecho una experiencia afuera, haber trabajado, haber estudiado si es necesario un máster, no un máster. Por ahí es, bueno, cuando hay lugar, entras. Otra de las opciones, otra de las temas que tenemos que tener conversado es, entra un miembro de la familia, que si nosotros establecimos que tiene que tener determinadas características, entra cuando hay lugar o cuando, bueno, está en edad de trabajar, no consigue trabajo, o a mí me parece que tiene que entrar, y lo traigo, y en general nos pasa que muchas veces le dicen a uno de los empleados, ¿sabes qué? Empieza a trabajar, capacítalo, enseñale sobre el área de compras. Nosotros lo que sugerimos y trabajamos es para que haya un plan de rotación, que conozca toda la empresa, no importa si la empresa es chica, no hace falta que una empresa sea enorme, que conozca todas las tareas, desde las compras, la facturación, la producción, la relación con clientes, la relación con proveedores, que conozca la empresa. Hacemos planes de rotación que aunque sea duren entre 2 y 3 semanas por área. Nosotros sugerimos un poco más, pero si es necesario, se hacen más cortas, pero es importante que la persona, no importa la edad que tenga, esta persona rote por la empresa, no importa el tamaño de la empresa, si sean 2, 3, que haga todas las tareas, que conozca el funcionamiento. Y llegamos a los cónyuges. Una de las cosas que nosotros siempre pedimos que se converse es, ¿qué pasa cuando en la nueva generación empiezan a aparecer los cónyuges? Si se sugiere que trabajen, que no trabajen, en la empresa, ¿no? Por supuesto. Si se les permite, ¿qué pasa si un empleado y uno de mis hijos o hijas se enamoran y entonces pueden seguir trabajando juntos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Seguimos? ¿No seguimos? ¿Uno se va? ¿Qué es? Me asusta que Lucio anota las preguntas que pueden venir. La otra es el procedimiento de salida, sí, de algún socio. Siempre puede pasar que alguno quiera vender. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar ese mito que existe, que cuando heredan los hijos y uno no quiere trabajar, cree que, chau, vendo mi parte. No, primero, ¿se puede vender? ¿No se puede vender? Tengamos en cuenta que muchas veces no hay liquidez para comprar. Entonces, no es tan sencillo, bueno, vendo mi parte y ya está, mi hermano me la compra, mis primos me la compran, y si ellos no pueden comprarla, ¿yo puedo salir a venderla afuera?
también se tiene que conversar. Cuanto más se converse, más claros quedan las cosas, más prolijo, menos problemas le dejamos a la nueva generación. Porque una de las cosas que vemos es cuando las cosas no se conversan, no quedan escritas, no quedan transmitidas, no quedan pactadas, y muchas veces nosotros ya no estamos, queda esta cosa de papá hubiese querido, y lo que yo creo que hubiese querido mi papá no es lo mismo que cree mi hermano Nicolás que mi papá hubiese querido. Entonces, yo tuve la suerte, y lo digo en carne propia, que mi papá nos sentó y nos dijo, esto es así, hay esto, se hace esto, para mamá es esto, y yo decía, ¿qué ves? ¿Cómo mi papá me sienta? Y después quedó en nosotros que nosotros lo hayamos cumplido o no. Pero mi papá nos sentó y nos explicó a cada uno de los hermanos qué esperaba él de nosotros, de la empresa, de la familia, de lo que seguía y todo. Y yo se lo agradezco, en el momento me pareció como, wow. Pero hoy, muchos años más tarde, mirando una foto de él ahora, digo, qué suerte que dejamos todo conversado. Que nos forzó ese sábado a la mañana a decir, bueno, te habla por acá. Y mi hermano no trabaja en la empresa, pero siempre consultamos. Él, después de haber hecho una experiencia en la empresa, es el ser más corporativo que existe en el mundo y decidió salir, pero lo hemos consensuado, lo hemos dialogado. Somos un ejemplo, no, ni cercanos, pero por lo menos eso lo tenemos conversado. Otra de las cosas que es muy importante hablar es la protección. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de protecciones? La protección que dejamos. A ver, si son dos hermanos que son socios, para las cónyuges, la protección que dejamos, Jorge, para las cónyuges, ¿qué pasa si un día uno de los socios no está y la cónyuge, o sea, la cuñada, se convierte en socia del hermano? Hasta ahora nos llevábamos bárbaros, pero yo quiero ser socio de mi cuñado o de mi cuñada. Por ahí me va bárbaro, pero por ahí no. Entonces, ¿cómo dejamos trabajada esa protección? Una, para que esa persona que queda pueda vivir bien, y otra, para que la empresa pueda seguir viviendo bien también. Entonces, esos temas que se conversan, existen seguros societarios, que entonces, ante la falta de uno de los miembros, que siempre es como raro tener que hablar de esto, pero se le puede comprar la parte evaluada actualmente, con una evaluación actualizada al viudo, y entonces no tengo que ser socio de mi cuñado, no tengo que ser socio de mi primo, de la mujer de mi primo, que yo la quiero un montón, o lo quiero un montón a él, pero no necesariamente tengo affectus societatis, las ganas de elegirlo como socio. Cuando hablamos de protección, también hablamos de la protección si en las familias hay alguien que necesita ser cuidado, que tenga por capacidades especiales, porque no puede trabajar, porque no va a trabajar, por lo que sea, ¿cómo me preparo para que esté protegido a futuro? ¿Sí? Estos temas hay que conversarlos. Sabemos que cuestan. Hay que salir de la diaria y de a poco ir conversándolos. ¿Sí? ¿Cómo protegemos a aquel empleado no familiar que es esencial para la compañía? ¿Qué hacemos? Y eso quiere decir que por ahí venga un día la competencia y le ofrezca algo mejor, y yo no pueda redoblar esa apuesta o más que redoblar, retenerlo, no me salía la palabra. Entonces, muchas veces también hay seguros y temas, fondos que se preparan para trabajar y para proteger a empleados, o en caso que le pase algo, ¿no? Pero no es solo arrete, lo que digo es cómo protegemos a todos esos empleados que no son familiares y que años y años han trabajado con nosotros y que además son esenciales para nuestra empresa. Entonces, todos estos son ejemplos, después se va abriendo y abriendo y abriendo los subtemas, pero estas son parte de los temas que hablamos. Otra es, ¿qué rol cumple nuestra empresa dentro de la sociedad?
a esto llamamos responsabilidad social, qué es lo que vamos a hacer, si es que podemos colaborar con la sociedad, si es que en empresas más grandes, si se tiene una fundación, qué es el rol que nosotros vamos, y en empresas más chicas también, si es que ayudamos a la institución que está al lado nuestro, si es que a los bomberos, si es que a una escuela, de qué forma somos solidarios y mucho más hoy que es fundamental, ¿no? Y hoy más que nunca, desde mi punto de vista, todos tenemos que ser solidarios, pero entonces creo que hasta acá llegamos, y lo último es también el rol de la empresa, es cómo se traspasa la cultura, las costumbres, esta cosa que hemos tenido desde chicos, desde la fundación. Porque siempre hay que recordar que el sueño del empresario de familia empieza siendo generar genuina riqueza. Cuando pasan los años y logra sobrevivir en el tiempo, el sueño del empresario familiar es la trascendencia. Funda una empresa para trascender en el tiempo, que sus hijos y sus nietos puedan vivir y trabajar en la compañía, en la empresa, más que en la compañía. Mi papá siempre decía que lo más limitado que tenemos los seres humanos es el tiempo, tenemos que saber usarlo. Por eso yo no hago más que agradecerles que, teniendo el tiempo limitado, ustedes me hayan regalado su tiempo para escucharme. La verdad que es un placer. Muero, Lucio lo sabe, que le quemo la cabeza, que muero por ir a Tandil. Así que en algún momento me tendrán por ahí. No sé si la palabra es los admiro, pero o sí, a todo aquel que tiene genuina producción, mi más grande admiración. Porque además, eso sí, que lo heredé de mi papá, la admiración para aquel que produce en este país. Así que muchísimas gracias por su tiempo, espero haberles aportado algo y que esta sea la primera de varias que podamos hacer juntos. Genial, gracias, Cintia. Lucio, y gracias, Juan, y gracias, Matías, por el ayuda y por la buena predisposición. Genial, Cintia, muchas gracias por tus palabras. Si te parece, vamos a abrir a los comentarios y a algunas consultas concretas. Vamos a hacer... Espero poder ayudar. Sí, por supuesto. Obviamente, Cintia, si querés repetirnos tus redes sociales para que te sigan, para que te contacten. Obviamente, Cintia trabaja... Sí, gracias. Es @ Sí, adelante. @Kaplun, Empresas de Familia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ahí gracias, Milagros. Ahí veo que... Saludos. Josian dice chau. Mili Loidi dice felicitaciones. Gracias, Ignacio. Por la charla. A ver, ¿está hablando alguien? No. Si quieren pueden, alguno o alguna puede habilitar su micrófono. Lo veo a Juan ahí que habilitó su micrófono. Juan, ¿querés agregar algo? Gracias, Marina. Cintia, dos preguntas te puedo hacer. Por supuesto, espero poder responderlas, Juan. Bueno, algunas... o sea, más que nada es saber de qué forma podés ayudar con dos situaciones. Una es cómo logro madurar, ¿no? Cómo logra una persona madurar el no ver un heredero y saber que lo necesito, ¿no? O sea, no miro para atrás, miro mi familia y no lo veo o no estoy preparado para verlo. Un poquitito sobre eso era. Y la otra era sobre la visión. O sea, vivimos en una urgencia tan constante que muchas veces la visión se nos tuerce, ¿no? O sea, el camino inicial, uno ve, no sé, voy a dar un ejemplo que nosotros como tamberos lo vivimos mucho, mucho. en donde
o sea, hasta qué punto insistir o sostener, por ejemplo, a la raza, ¿no? Entonces, a veces la urgencia y todo el quilombo económico te hacen o te llevan a tomar malas decisiones A ver, o a realmente plantearte mucho por sostener esta visión si el paso que vas a dar es bueno o no. la verdad que esta Argentina es como muy incierta, ¿no? Nunca vamos a saber. Me encantaría poder decirte que sabemos que el paso que vamos a dar es el correcto. A mí lo que siempre me sorprende de la Argentina es que siempre queda tela para cortar, porque esta es como la crisis que vivimos ahora, pero hemos vivido tantas. Entonces, lamento que para esa intuición, corazón, esperanza, y trabajar lo máximo posible en la planificación, pero la realidad es que además no solo la economía, el tema de la pandemia nos hizo que recalculemos todo, ¿no? Y que repitemos todo y que seamos tan dinámicos, que lamentablemente en esa nunca vamos a saber, creo que lo vamos a saber en un par de años, si pudimos sobrevivir y subsistir, que espero que sí, todos los que estamos acá, ¿no? A nivel empresa, digo. Pero lamentablemente no te puedo dar una respuesta sobre esa porque yo creo que ni los economistas actuales y no tenemos claro tampoco para dónde lleva el gobierno, sin hablar de política, por supuesto, no tenemos claro las medidas, hoy es una cosa, mañana otra, la pandemia hace que... Entonces, en esa te pido perdón, no puedo ayudarte. La anterior era, ¿qué pasa si no vislumbro que haya seguidores? ¿No? ¿Eso significa que no hay hijos o que no ves hijos interesados en participar? No, a no ver que alguien me pueda reemplazar. O sea, casi a una mezcla entre creerme que nadie lo va a hacer como Acá yo. estamos. Muy bien, ahí está, ya está. Entonces, la primera es que el empresario de familia, desde la fundación hasta más o menos, no sé qué edad, pero hasta una determinada edad se cree Dios. A todos, ¿eh? Cree que todo lo sabe, en todas partes está, que es imprescindible, que nada puede hacerse como él cree, como él sabe, como él dice, pero no es de omnipotente, es porque él fundó, es un negocio hecho a su imagen y semejanza, e incluso cuando agarré la antorcha y la etapa es que te toca a vos liderar, está hecha a tu imagen y semejanza, vos podés, lo que hice yo ahora, agarré el mandato de mi padre, aprendí de él, pero yo decidí que incorporaba un psicólogo, un periodista que está por acá, una economista, y ahora está hecho. Yo sí creo que los que están atrás pueden, pero la realidad es que hay un momento en donde todos nos damos cuenta que no vamos a estar todo el tiempo. Y que entonces la sensación de que no vamos a estar hace que valoremos la idea de trascender. Entonces, si hay alguien que te puede seguir y que quiere seguir, empezá a capacitarlo cuanto antes, a prepararlo, para que sepa cuál es tu estilo. Después, cuando sea que trabajase, decidirá si sigue el estilo de Juan o no sigue el estilo de Juan. Yo siempre cuento que yo trabajé 16 años con mi papá, y yo juraba, Juan, que no iba a seguir. Y yo lo hacía porque disfrutaba estar al lado de tremendo hombre. Era tipo, mi papá, mi maestro, y aquel que hay muchos por acá que lo conocieron, tenía la magia y yo decía, nadie va a tener su magia. Y te lo digo, ¿eh? Y él nunca se imaginó, perdón, que se me está acabando la batería, voy a enchufar, que yo iba a seguir de la forma que estoy siguiendo. ¿Entendés? Entonces, razón. Si se desconecta, voy a darme por el teléfono. Bien, quédate tranquila que acá te tiramos lo que digo un es, salvavidas. Nunca se imaginó, y sin embargo, muy bien, Lucio, otra vez, de vuelta, es mágico, Lucio, hoy me pasa eso.
Con lo cual, Juan, si tenés quien te siga, empezá a prepararlo. Después él decidirá si sigue o no sigue y con tu estilo o no tu estilo. Pero trata de pasarle todo lo que vos sabés y todo lo que a vos te gustaría que siga de esa forma, por más que sea dentro de 30, 40, 50 o 100 años, si Dios quiere. Cintia, tenemos algunas preguntas. Y si no quiere trabajar, sí, espero haberle respondido a Juan, perdón, y si no quiere trabajar, enseñale a que haga gestión. Perfecto. Con un equipo profesional. Tenemos una pregunta de Verónica Van Olfen. Cuando hablas del nuevo líder, ¿puede ser más de uno? Una pregunta muy atinada. Sí, si lo tienen conversado y saben compartir el liderazgo, por supuesto. Cada familia es un caso especial, es un caso particular. Por supuesto que puede ser más. En general, no se ve forzado cómo se distribuye el liderazgo, por supuesto. No, lo que digo es que lo importante es que se sepa quién va a liderar cada parte. ¿Ah? ¿Cómo se va a distribuir el liderazgo? Perfecto. Tenemos una consulta de Santiago Ferreira, dice, ¿qué puntos claves considerás apuntar estando a cargo de una empresa familiar sin ser miembro de la familia? Me refiero a cosas a observar en esta estructura a la hora de proponer cambios o tomar decisiones. Te pido perdón porque de vuelta hubo un ruido. Si él no es familiar... Efectivamente, habla de un caso, no sabemos si es el caso de Santiago, pero me dice no importa, a ver si es un caso... Sí. Estando a cargo de una empresa familiar sin ser miembro de la familia. Me refiero a cosas a observar en esa estructura a la hora de proponer cambios o tomar decisiones. Fomentar y desde su lugar, incentivar y fomentar el diálogo, todo lo que antes dije que era bueno que traiga un padre o un líder familiar, lo mismo, pero desde afuera, que por ahí, a veces al ser más objetivo, muchas veces por ahí es más escuchado. Nos pasa que cuando un hijo y nos pide que convenzamos al padre, a veces es complicado. Muchas veces cuando es un líder no familiar que tiene que llevarle a un padre, a un CEO, de vuelta Jorge, muchas veces juega a favor no ser familiar, otras veces no, pero sí fomentaría el diálogo, la profesionalización, la creación de órganos de gobierno, todo. Perfecto. Bien, Roberto Trueba nos dice, ¿hoy existen tipos de sociedades? ¿Tenés preferencia por alguna en especial? Lo primero era una afirmación, lo segundo no entiendo, ¿no? Hoy existen varios tipos de sociedades. ¿Tenés preferencia por alguna en especial? No, depende cómo sea la empresa, depende de la necesidad y todo el tema de las sociedades se lo dejo más que nada para trabajar a quien es especialista societario. Bien. Trabajo con abogados o con contadores. No tengo, depende de la necesidad que tenga cada cliente. Tengo una farmacia que la estamos cambiando a otro tipo de sociedad porque hoy entraron los hijos y conviene que sea de otra forma e impositivamente de otra forma. Lo veo soy muy respetuosa del profesionalismo, valga la redundancia, y trabajo con contadores y con abogados que nos asesoran en ese tema. No tengo preferencia por ninguna, por la que favorezca a la empresa. Bien, un poco yo retomo lo que habías dicho en relación al traje a medida también, ¿no? Digo, más allá de hablar de generalidades, que un poco la intención de la charla iba hacia ese rumbo, cada una de las empresas, de cada una de las personas que están acá, o de las empresas de las que participan, seguramente tendrá variables y cuestiones particulares y a atender o específicamente a analizar. Por eso considero, más allá de toda esta cuestión general, por ahí, si quieren hacerle una consulta a Cintia, obviamente está a disposición. Nosotros después estaremos compartiendo los contactos de ella para que puedan contactarla y puedan avanzar en caso de que lo consideren. Por nuestro lado, Cintia, no tenemos más consultas, sí. Tenemos muchas... Perdón, encantada al margen de...
Contesto que me escriban, yo feliz de la vida de colaborar con las empresas de familia, con el legado, con la trascendencia y más en este momento. Entonces, si tienen alguna consulta, muchas veces esto decanta o en particular es más fácil. Sí, lo que siempre trato de generar es una red, porque las empresas de familia tienen un ADN que es tan propio como empresa de familia, que lo hemos hablado un montón de veces, Lucio, no importa el tamaño, tienen todas similar características, a todas nos importan las emociones, la familia y los sentimientos, entonces es importante que se pueda empezar a generar una red de empresas de familia. Bueno, Cintia, menciono simplemente algunos saludos. Ignacio nos dice, gracias Cintia por la presentación. Marina, excelente presentación. Adriana nos dice, muy interesante tu charla. Gracias a vos, Cintia, muy linda la charla, muy clara. Gracias, Cintia, muy clara la charla. Graciela, muchas gracias por la charla, excelente exposición. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que muchos mensajes muy lindos, me alegro. interesantes, y me alegro que esta charla también les haya podido servir para abrir la cabeza, para empezar a trabajar por ahí en cuestiones en las que antes no trabajaban, o sí trabajaban, pero no con tanto ímpetu. Sabemos que, digamos, el pyme argentino tiene que tira al centro y cabecea, pero a veces hay que empezar a pensar en algunas cuestiones para profesionalizar las empresas, tanto desde el clúster como la cuenca lo sabemos, y es por eso es que festejamos y felicitamos a Cintia por esta charla que tan no, gracias a ustedes. Bueno, Cintia, muchas gracias. ¿Querés hacer algún cierre? No, gracias simplemente a todos, gracias por el tiempo, y a ustedes, Juan, Matías y vos en particular, gracias por la paciencia, por la excelente organización y por haberme escuchado cuando toqué la puerta y dije, me interesa trabajar con ustedes. Bueno, Cintia, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes que estuvieron ahí. Seguiremos generando actividades y charlas con la cuenca y desde el clúster, siempre bregando por la mejora cuando quieran del sector lácteo. Cintia, gracias y gracias. Acá hay alguien, perdóname, sí. Hay alguien que está preguntando, sí, el que me dice si me puede hacer una pregunta, que me escriba por Instagram, que yo le contesto. Ahí está, después les volvemos a repetir, vamos a estar dándoles todos los contactos a través del correo electrónico que ustedes dejaron en el... Y ya me verán llegar a Tandil, espérenme con quesos. Sabés que te esperamos por acá. Te mando un beso grande y un beso grande para todas y todos los que participan. Gracias por el tiempo a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta la próxima.